Marta, Marta, María te llama. Mira, acá está muy importante. Ya estamos por comenzar lo de Esther. Y las que están aquí van a aprovechar aún más. Una más. No, ya bien. Ok, ¿está bien? Ok. Ok. Se quedaron allá las Martas, pero aquí vamos a ver Las las Marías. Esteres. María, ya estamos aquí. Hola María, ¿cómo están? Ahora le daremos bienvenida a las Martas. Ya estarán por venir. Pero ahorita, muy bien, gracias Marta, María. Ahora sí le damos a ellos los de los dos nombres, porque llegó justo así. Sí, Estamos echando bromas de que las Marías estaban aquí y las Martas estaban allá. Marta María segunda hora. Pues, entonces como vamos a comenzar repitiendo lo de los rollos de la Meguelot, ¿verdad? Porque nuevamente Esther se encuentra en la lista de los 5 rollos de pergamino que se usaban como parte de ese ritmo anual entre los judíos, como recordatorios de ¿qué? 3 cosas, como recordatorios de ¿qué? La salvación, el plan de Dios y el amor de Dios. Muy bien, y lees muy bien, y por eso lo tengo. Entonces, ahora estamos en la página 5 de los apuntes. Entonces, ahora pueden ir por la página 5, pueden ir apuntando. Yo les aviso cuando ya vamos a pasar a lo de la página 6, pero por ahora pueden apuntar en la página 5. Vamos a ver el libro de Esther, es otro libro de historia. Y nos recuerda específicamente sobre la salvación y la redención. Tremenda historia nuevamente de redención, ¿verdad? Nos recuerda del plan de Dios hasta para cuidar a su pueblo. Y nos recuerda del amor de Dios. Aunque nunca se menciona el nombre de Dios en todo el libro de Esther. ¿Qué tal? ¿Sabían eso? Sí. No, ni Jesús ni Dios. Nada. No se menciona a ninguno de los dos. No se menciona el nombre de Dios en todo el libro de Esther. Es decir, que Dios fue ausente en el libro de Esther. No. Claro que no. Claro que no. Vemos a Dios trabajando fuertemente a través de las dificultades personales y las dificultades del pueblo. Entonces, Dios está ahí presente aun cuando no le escuchamos el nombre o aun cuando no lo vemos. Sí. Nada más eso puede ser nuestra lección de Esther. Pero vamos a sacar muchísimo más del libro. ¿Listas para arrancar? Sí. Muy bien. Vamos a dar primero como un resumen de la historia, refrescarnos la memoria, porque tampoco es un libro largo, ¿verdad? Comenzamos con la reina Bastí. Y aunque muy pronto en la historia ella es votada, ¿verdad? Sabemos que comenzó la búsqueda por otra reina. Tenemos también la historia que comienza por Esther y Mardoqueo. ¿Cuál fue la relación entre ellos? Eran su tío. Dependiendo de la traducción, o era tío y sobrina o eran primos. Pero es decir, que eran parientes. Ella quedó como huérfana. Y Mardoqueo como que la adoptó y la terminó de criar y cuidar. Entonces tenía una relación muy estrecha por eso también. Entonces, Esther entra en el harén. Porque ella está entre el grupo de todas las muchachas que estaban consideradas como posibles reinas. Y si no quedaron como posibles reinas, quedaban como concubinas del rey. ¿Ok? Esa es como parte de la tradición, parte de la cultura, de lo que pasó en ese tiempo, de cómo una mujer llegaba a ser reina. Entonces pasó por todos los tratamientos de belleza. Por un año. Sí. Y después de esos tratamientos, ella hasta pide los consejos del líder de ellas. Entonces, cuando ella hace eso, ella muestra mucha sabiduría. Porque no así, pues, un año de belleza, pues dame esto, aquello, de verdad. Porque ella sabía que iba a ser mejor ser escogida como reina que quedar como concubina.
Entonces ella sí es elegida. Y mientras tanto, Mardoqueo se entera de una conspiración contra el rey Asuero. Entonces, Mardoqueo, menciona lo de la conspiración y está anotado ahí entre los récords del país. El rey Asuero dice, ay, gracias, me salvaste contra esa conspiración. Entonces, eso así, es que con todas esas cosas están como pasando al mismo tiempo. Pero en todo eso, hay como antagonista, Amán, que él tiene una conspiración mayor contra los judíos, ¿sí? Se va desarrollando la historia y se va viendo dificultad tras dificultad, personales y las del pueblo también. Vemos por Esther la pérdida de sus padres. Tremenda dificultad. Ella es apartada de Mardoqueo. Perdió a sus padres, luego pierde a su tío o su primo o su padre adoptivo. Está ahí llamada a Garén. Imagínense todo el drama que había entre ese poco de mujeres compitiendo para ser reina. Pues fuerte. Tremenda dificultad. Ni me lo quiero imaginar. Yo tengo 3 hermanas y nada más entre las 4 a veces trae conflictos. Imagínense todas las mujeres ahí en el harén. ¡Uf! Su nacionalidad queda escondida. Entonces ni puede ser fiel a sí misma. Pero ella sigue los consejos de Mardoqueo, no revela su nacionalidad. Imagínense todas esas dificultades por las que ella pasa. Después, cuando ya llega el día, entonces ella se pone frente al rey. ¿Se imaginan las mariposas? ¿Se imaginan los nervios? El temor, me va a escoger, me va a rechazar, porque nada más con me puede mandar a muerte o me puede aceptar como reina. Luego todo el estrés de sí ser escogida como reina. Ahora toda la responsabilidad no era solamente la corona que ya le cargaba a la cabeza. Era toda esa responsabilidad. Era todo lo que ya le venía encima. Después la preocupación de Mardoqueo, porque él ya está así todo, está poniendo toda la ropa de duelo y está ahí poniéndose las cenizas y ay, ¿qué pasa con mi tío? Pero no, ni pudo ir a él. Tuvo que mandar a una para que averiguara qué le está pasando a Mardoqueo. Después ella se entera, no es porque hay una posible aniquilación de todos los judíos. Esther tuvo una vida súper fácil, ¿verdad? Porque era reina. No, nada que ver. Le pasó por dificultad tras dificultad tras dificultad. Le pasaron tantas cosas que ella estaba, como se dice en Colombia, harta. Hasta ahí. Estresada. Sin saber qué hacer. Entonces había muchos dilemas. Tenía que tomar muchas decisiones muy fuertes, muy claves, que determina cómo seguía no solamente su propia vida, mas también la de su pueblo. Entonces, ¿revelo mi nacionalidad? ¿Salvo a mí misma? ¿Trato de salvar al pueblo? ¿Qué hago? ¿Apoyo y escucho a Mardoqueo? ¿Me arriesgo todo con el rey? Decisiones muy fuertes. Entonces, ella tenía que manejar muchas situaciones complicadas. Podemos aprender mucho de ella, de cómo manejar situaciones complicadas. Y es en eso que vamos a enfocarnos. Porque vemos que como parte de los rollos de la Naguilot, esta historia de Esther es gran parte y nos recuerda bastante de la salvación y la redención. Nos recuerda muchísimo del gran plan de Dios, porque sí sabemos el resto, conocemos el resto de la historia de cómo Dios sí salva al pueblo. Y sí vemos el amor de Dios, de cómo la cuidó y cómo la ayudó y la acompañó en todo eso. Pero no lo vemos así como algo
pasó por la situación complicada y difícil, así como, como que nada. No. Vemos lo que ella hizo y ahora lo van a ver por lo que está al dorso en la página 6. Lo tienen enlistado. Y vamos a verlo uno por uno, de cómo ella nos enseñó algunos pasos, algunos tips de cómo manejar las situaciones complicadas. Orar, ayunar, ser acompañada, someterse, confiar y obedecer. Entonces vamos a ver cómo ella lo hizo y cómo nosotras también lo podemos poner en práctica manejando las situaciones complicadas, porque ninguna de ustedes tiene ninguna complicación en su vida, ¿verdad? Ay, hermana querida. Como que están vivas. Tenemos dificultades. La vida se nos complica. Pero sí podemos manejar esas situaciones de una manera muy sabia y siguiendo ese ejemplo de Esther. Entonces comienza con la oración. Y si no conocen muy bien la historia de Esther, les animo, les doy la otra tarea de leer el libro de Esther. Sí. Tampoco es un libro muy largo, es 10 muy inspirador, 10 10 capítulos nomás, bien se puede. Entonces con la oración, primero orar sin cesar, 1 Tesalonicenses 5:17. Pero dice cómo orar. Sin cesar. Sin cesar, pero dice orar parada, dice orar sentada, dice orar arrodillada, dice orar en voz alta, dice orar con las manos levantadas, dice orar por escrito, dice orar sin cesar. Hay muchas formas en las que podemos orar. En el caso de Esther, fue oraciones por un propósito específico. Y ella hasta llamó a todos a orar con ella. Pero el orar es la comunicación con Dios. Es algo de doble vía. Es el hablar y también el escuchar. Porque ella estaba orando por un propósito específico, pidiendo a Dios que salvara al pueblo. Pidiendo a Dios sabiduría para cómo, Señor, dame sabiduría para saber cómo manejar esta situación. Revelo mi nacionalidad, no revelo mi nacionalidad. Trato de salvar al pueblo, trato de salvar a mí misma. ¿Qué hago? Pero si el orar es solo hablar a Dios y no escucharle, ¿cómo es que ella se iba a enterar de la respuesta que Dios le iba a dar? Orar abarca muchísimo, pero es la comunicación con Dios. Hablar y escuchar. Ella también ayunó y llamó a otros a ayunar. El ayuno en la Biblia casi siempre está mencionado junto con la oración. Isaías 58 describe el ayuno verdadero y el falso. ¿Cuál queremos nosotras? Pues claro, el verdadero. Pero es abstenerse de algo por un tiempo y por un propósito. Es eliminar otras distracciones para mejor comunicación con Dios. Normalmente se habla del ayuno de la comida. Pero para quienes tienen restricciones dietéticas como las mías, yo, para mi bien y para poder seguir comunicándome con Dios, tengo que comer. Pero eso no implica que nunca puedo ayunar. Los diabéticos, por ejemplo, tienen que seguir un régimen más fuerte. No significa que no puedan ayudar. Uno puede ayunar, por ejemplo, de la tecnología. De café, de chocolate, no ver televisión, ayunar de Facebook, ayunar de... ya así yo sé, pisé algunos dedos ahí. Pero... Exacto. Es eliminar esas distracciones para mejor comunicación con Dios. Entonces, ¿para qué o por qué uno ayuna? De esas sí quieren sacar fotos, porque sí es bastante, yo sé. Y lo pongo así todo en completo, y yo sé que es mucho que pudiéramos hablar, pero el ayuno no es algo que se habla mucho. Pero es un elemento muy importante en el ejemplo de Esther, de cómo ella
podía manejar esa situación tan complicada y buscar y pedir la sabiduría de Dios. Era junto con el ayuno. Entonces, ¿por qué ayunamos? A veces es nada más para seguir el ejemplo de Cristo. Es también para buscar a Dios. Es para buscar sabiduría y clamar a Dios. Ese sí va más de acuerdo con el ejemplo de Esther. Buscar misericordia también va de acuerdo con lo que era el ejemplo de Esther. Intercesión, porque a veces estamos ayunando porque está pasando algo en la vida de alguien y queremos interceder a Dios por esa persona. Ayunamos también para una bendición, entregar a alguien al Señor. Ayunamos, por ejemplo, cuando nace un bebé y queremos entregarle al Señor en ese sentido. Ayunamos también en un lamento. Era por eso al principio que Mardoqueo estaba ayunando, porque estaba lamentando el posible aniquilación de los judíos. Uno puede ayunar también por el arrepentimiento. Señor, me reconozco como pecador delante de ti, hice tal o tal cosa y quiero eliminar todas esas distracciones para unirme contigo nuevamente. Para que tú me fortalezcas para no caer nuevamente en esa tentación o en ese pecado. El ayunar también puede ser por humildad. Recordar que Él es Dios y yo no. Así de sencillo y complicado. Pero el ayuno es algo hecho en secreto. No es que uno dice, no, hermana, yo no voy a almorzar porque yo estoy ayunando. Gloria a Dios, ¿verdad? Estoy ayunando. No, no es para uno gloriarse. Eso es algo entre tu persona y Dios. Pero uno sí puede hacerlo como hizo Esther. Mira, hermana, ¿me acompañas en ayuno por tal o tal cosa? Ay, sí, eso ya es algo muy distinto. Y vamos a hablar de ser acompañada ahorita. Es una forma de adoración. Y también es para escuchar más claramente la palabra de Dios. Y ahí ven todos los versículos que hablan sobre los diferentes propósitos del ayuno. ¿Será que es importante? Sí. Muy importante. Les animo a que lo pongan en práctica. Y podemos hablar más tarde también de formas en las que lo pueden hacer, pero les animo a que no lo hagan a solas. A veces sí, uno lo hace a solas, algo entre tú y Dios. Pero Esther entendió todo lo que le estaba pasando y ella pidió que les acompañara en oración y en ayuno. Ella lo pidió con sus compañeras, con Mardoqueo y hasta todos los israelitas. Porque eso era algo ya para ella, ella sabía que era mayor que ella misma. Yo sola, ¡no! ¡Qué tremendo temor le dio! Mejor estar acompañada, porque no lo podemos soportar nosotras solas. Quiero mostrarles un ejemplo de eso. Entonces, si me permiten, necesito 2 voluntarias que se vengan aquí adelante. No se preocupen, no tienen que decir nada. Vengan. ¿Yo también? Adelante. Ok. Aquí tenemos a Josefa. ¿Sí, Josefa? Sí. Y Marta. Perfecto. Ok. Y vénganse un poquito más cerca para que Claudia y La pantalla. Exacto. Ok. No sé cuántas de ustedes conocen la historia de Josué y Moisés y los israelitas contra los amalecitas. Pero eso se encuentra en Éxodo 17. Entonces Moisés tuvo que subir la montaña y tenía que, como que si se acuerdan ahora. Hermano, yo no soy tacaña. Me encanta que están participando con nosotros. Ok, entonces Moisés tenía que mantener los brazos en alto durante toda la guerra abajo. Ok, quiero que todas pongan sus brazos en alto, por favor. ¿Nosotros?
Ok. ¿Por cuánto tiempo creen que pueden mantener los brazos en alto? Yo no aguanto. Uno dice que ya no aguanta. Una hora. Uno dice que una hora. Josefa dice que una hora. Ok. Ustedes pueden bajar los brazos si quieren, pero vamos a imaginarnos que yo soy Moisés, entonces yo no puedo bajar los brazos. ¿Por qué? Porque en esta historia, cuando Moisés bajaba los brazos, los amalecitas iban ganando. Él tenía que mantener los brazos en alto y mientras lo hacía, los israelitas iban ganando. Entonces, Moisés no era ningún joven en esa época. Ya para la edad de Moisés en esta historia era mayor, por eso era Josué ahí abajo en el valle peleando con los israelitas contra los amalecitas. Entonces, Moisés, el viejito, estaba ahí así como, Yo no podía. pero Jesús le mandó a la montaña solo. No, tenía a Aarón, a Josefa, y Marta, que le mandó también. Ok, una a un lado y la otra al otro lado, por favor. Entonces dice el texto, no estoy bajando el brazo, no créanme, ok. Todavía no. Yo quiero bajarlo. En Éxodo 17, versículo 11, dice que Aarón y Hur le buscaron una piedra, o por el momento es una silla, para que él se sentara y le sostuvieron los brazos. Ahora, ¿por cuánto tiempo? Suéltelo, para sostenérselo. Ahora, ¿por cuánto tiempo creen que puedo mantener los brazos en alto? Más tiempo. Hasta que se gane la batalla. Ay, En nuestras vidas, cuando intentamos hacerlo solas, se nos cansan los brazos, los pies, los cerebros y todo nuestro ser, la espalda, todo. Pero acompañada, ¿podemos resistir hasta que se gana la batalla? Gracias, hermanas. No se vayan todavía. Tiene más sostenimiento. Ok. ¿Por qué? Porque no termina la historia ahí. Porque como leímos en Eclesiastés, estábamos viendo, aunque no lo leímos, en Eclesiastés dice mejor es 2 que 1. En Eclesiastés 4, 9 al 12, alguien nos lo puede buscar y leer. Ok, para esto es que es muy 4. 4, 9 al 12, está en la pantalla. Amén. Ok, no lo lea todavía porque voy a dar un ejemplo primero, pero quiero que ustedes, ¿cuál quiere ser mi influencia buena y la mala? Yo quiero ser la buena. Ok. Está bien. Ok. Vamos a imaginarnos, es que con esas sillas con ruedas no me arriesgo montar, pero imagínense que estoy montada en una silla, ¿ok? Y estoy así arriba caminando bien, caminando la vida cristiana, haciendo lo que Dios me llama a hacer, y viene una dificultad, no, perdón, una dificultad. Dice Marta, ahí está la dificultad. Llévatela. Ok, entonces, viene tal, acércate a mí, ok, viene tal dificultad en mi vida, o viene una influencia mala, o lo que sea, y imagínense que yo estoy, es que no lo puedo hacer así, no se preocupe, no, así voy a tener mucho cuidado. Ok, Yo soy la buena. ok, entonces, aquí estoy, y cuando hay alguna dificultad o algo así viene en mi vida, una influencia mala, una tentación, lo que sea, y me trata de bajar, ¿cómo le va a hacer? Súper fácil, ¿verdad? Súper fácil. Pero ahí Marta hasta está así como, no, es que así ya está aquí ansiosísima para ayudarme. ¿Por qué? porque no se quiere que se caiga. Ok, entonces, Marta, sostén tanto la silla como mi persona. Ahora intenta, Josefa. No puedo. Pero intenta, Josefa. Ok,
ahora más me caigo por acá. Ok, ¿cuál es el punto con esto? Lee por favor Eclesiastés 4:9-12. Dice, más vale dos que uno, porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Amén. Mejor estar acompañada, especialmente en las dificultades. Moisés nos lo demostró, Salomón nos lo recordó y podemos vivirlo y verlo en el ejemplo de Esther. Estaba en riesgo todo su pueblo. Ella tenía que arriesgarse para ir frente al rey para decirle todo lo que estaba pasando a su pueblo. Pero ahí yo digo, no, yo no voy a entrar en su trono sola. Voy a entrar acompañada. Aun si no físicamente, yo voy a tener a todos orando por mí, ayunando conmigo. Y cuando yo entro ahí en el trono para ponerme frente al rey Asuero, yo voy a saber que no estoy aquí sola. Yo, hoy ahorita, físicamente, yo no estoy aquí frente a ustedes sola. Por cierto, mis padres, aunque no hablan el español, están conectados. Por eso dice Jocelyn, no, ¿dónde está? Aquí no. Ahí están. Ok, estaba ahí. Dice Jocelyn, porque esos son mis padres que están ahí escuchando, aunque no entienden el español, porque me quieren acompañar. Qué lindos. Y ellos representan a muchos. I just mentioned y'all. Yes, so you heard Jocelyn, Jocelyn. Yes, I just mentioned y'all that was whose name was on the thing, and I was thanking y'all because I'm not here by myself, and I'll tell you the rest later. Después les traduzco lo demás. Okay. Sí, seguro. Oh, y mi mamá seguro está llorando, hemos dicho. Vamos a ser honestas, ¿verdad? Okay. Sí. Pero a ver, ahí está mi papi. Ah, no. Y después se fue. Ok. Pero el punto es, mis otras hermanas en Cristo saben que estoy aquí hoy y están acompañándome en oración. Ayer yo estaba agotadísima, estresada, pasaron unas cosas que ni vale contarles. Llamé y mandé mensaje a mis hermanas Rosa de Hierro para que me acompañara en oración porque no quería que nada impidiera lo que Dios quería que yo compartiera con ustedes hoy. Amén. Yo no estoy aquí sola. Amén. Es Dios quien lo hace y Esther nos da tremendo ejemplo de eso. Y podemos ser esas hermanas Rosa de Hierro las unas con las otras. Y les invito a eso. Les invito a tener esas relaciones que te animan y te inspiran a que sea tan bella como rosa a pesar de unas espinas. Porque las tenemos y nos dificultan y nos estresan y nos causan tropiezo pero podemos servir como hierro apilando a hierro y podemos animarnos, inspirarnos, acompañarnos porque no estamos solas. Por eso mucho de lo que hacemos lo realizamos en grupos pequeños porque ahí sí nos estamos compenetrando más, especialmente como mujeres en esas relaciones. Doy muchísimas gracias a los organizadores de Pepperdine este año por darnos la oportunidad de compartir así como hermanas de todo lo que estamos hablando. Porque así como estaba diciendo la hermana, y disculpa que no sé tu nombre, No sé, Ricardo. Ricardo, que wow, jamás lo había escuchado o entendido de esa forma. Porque como mujeres podemos tener otra perspectiva de la palabra que compartiéndola la una con la otra, podemos profundizar las escrituras. Claro. Porque ese es el poder de la oración, de estar en la palabra, de estar juntas, de someter, para poder someternos a Dios y a otros. Porque eso también hizo Esther.
Se tenía que someter a Dios. Por eso en esa dificultad, ¿cómo voy a hacer, Señor? Se sometió a la sabiduría de Mardoqueo también, de no revelar la nacionalidad al principio. De sí ir al rey y presentarle el caso. ¿Pero ella lo pudo hacer sola? No. Pero a veces, cuando consultamos con esos consejeros sabios, cuando nos sometemos a Dios, tenemos que entender que también estamos sujetas a la situación. Porque no tenemos control sobre la situación. Y ni debemos forzar un cambio que está fuera de nuestras manos. Pero sí debemos hacer lo que se puede cuando se puede. Por eso comenzamos con la oración y el ayuno, para saber cómo y dónde y cuándo y con quién y así. ¿Por qué? Y se me olvidaron todas las otras palabras de pregunta. Exacto. Someternos. Si primero nos sometemos a Dios, sabemos hasta dónde someternos a la sabiduría y consejería de otros. Pero estamos sujetos a la situación. Esther ya estaba metida en la olla. Y no quería ir de Guatemala a Guatapeón. Fuera de los dichos. Por eso ella oró, ayunó, estaba acompañada, estaba sujeta a Dios y a la sabiduría de otros, confiando en Dios. Les quiero contar la historia de 5 chinos ciegos y el elefante. ¿Listas para reírse? Nada más con ese título, ¿verdad? Se cuenta que hubo 5 chinos ciegos y les pidieron que describiera a un elefante. Algunas quizás han escuchado eso, pero cállense un momentico mientras lo cuente a las demás. Okay. Entonces, a los 5 ciegos les pidieron que describiera el elefante. Y el primero dice, el elefante es como una pared. No una pared así muy derechita, pero es como una pared. Y el siguiente dice, como una pared. No, nada que ver. Es más bien como una manguera muy gruesa y que, ¿ves? De ahí sale agua. Sí. No, manguera gruesa, ¿de qué me estás hablando? Es más bien como una manguera muy fina que hasta tiene brocha al final. No. Ustedes están hablando de pared y de manguera. Es más bien, ese era el más bajito. Es más bien como un árbol. Ahí como el tronco que tiene así, que no es muy liso, sino que tiene así de todo. No, o sea, así es como él. Es más como ese árbol. Árbol quizás, no, pero es más como la hoja, que es así que fluye con la brisa. ¿Cuál de los 5 ciegos tenía razón? Los 5. Los 5. ¿Y cuál de los 5 estaba equivocado? Ninguno. Todos. Los 5 tenían razón y los 5 estaban equivocados. Hola, tenía los ojos, era una de las ciegas, así que... Entonces, los 5 equivocados. Los 5 tenían razón. ¿Por qué? Porque no estaban viendo todo. Tocaban una parte de la... Tocaban una parte del elefante nomás. Y sí tenían razón, porque estaban viendo lo que... Viendo, entre comillas. Sí, su parte. Pero muchas veces decimos a Dios, ay Señor, pero si es así, y no vemos todo el elefante. Entonces, ¿de qué se trata eso con la confianza? Ay, otra también, ¿no? La confianza. Eso es lo que, mira, debo cerrar los ojos otra vez. ¡Que aparezcan Confiar en Dios y no en nuestro propio entendimiento.
Porque nuestro propio entendimiento es muy, pero muy limitado. Nosotros no tenemos la perspectiva de Dios. Somos como unas cuantas ciegas viendo nada la parte que vemos. Es Dios que lo sabe todo. Esther estaba viendo, ¡ay, Señor, tengo que ir frente al rey! Tengo que defender a mi pueblo, tengo que hacer eso, ya que me dejaste como huérfana, ya que ni siquiera pude estar no podía seguir con mis tíos primos. Estaba ahí entre todas esas mujeres locas por ser la reina. Con todo eso, y tú quieres que yo haga eso, y el Señor está diciendo, yo veo todo el elefante, confía en mí. La confianza es muy importante, es la base de todo. Y ella pudo volver a confiar, ¿por qué? Porque había orado, había ayunado, estaba acompañada y estaba sujeta. Y eso le fortaleció en lo que era su confianza. Amén. Entonces, pero si confío y no obedezco, ¿de qué me vale? Entonces, por eso es el último paso. Porque la fe sin obras es muerta en sí misma, dice Santiago 2, 14 al 26. Todo lo que hablamos de la oración, del ayuno, de ser acompañada, de estar sujeta, de confiar, nada de eso vale nada. Si no actuamos de acuerdo, si no obedecemos. Ella tenía que decir, ok, Señor, entonces, ahí estoy. Me someto. Porque le dijo Mardoqueo, si tú te quedas callado en un momento como este, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado. Surgirá. Porque Dios está en control, porque Dios tenía un plan. Entonces, si tú no lo haces, no crees que tú te salvas, no crees que Dios dice, pues, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como ese? Gracias a Dios primero y gracias a Esther, estamos aquí hoy día por eso mismo. Pero era por la obediencia. Entonces, el papel de Esther en los rollos de la Megilot, ¿qué te recuerda o te revela de la salvación o redención? ¿Qué te recuerda del plan de Dios o del amor de Dios? Alguito bastante, ¿verdad? Entonces, en los momentos difíciles, por Esther, vemos que Dios es fiel. Para salvar y para redimir. Él sí tiene un plan. Y su amor es infinito. Así, con esos 3 puntos en los rollos de la Megilot, se ve por qué Esther estaba incluida ahí en ese ritmo espiritual para poder recordarnos de eso. Entonces, a través de Esther, estamos viendo aquí algunas maneras muy prácticas de cómo manejar los tiempos difíciles. Y si se olvidan, tienen la página 6 ahí en sus apuntes. Sí. Entonces, en los momentos difíciles, ¿se puede decir que todos los vamos a enfrentar? Sí. Como decía un profesor mío, sí o sí. Sí. Sí o sí. Sí. Los vamos a enfrentar. Pero así como el ejemplo humano de Jesús, no tenemos que ser perfectos en esos momentos. Podemos ser humanos. Esther sí estaba histérica, me imagino, en un momento. En varios puntos de su historia. Pero oró, ayunó, estaba acompañada, se sometió, confió y obedeció. Jesús hizo lo mismo. Él oró, él ayunó, él estaba acompañado, él se sujetó, hasta dijo si es posible, pero no, que sea tu voluntad, no la mía. Confió en el Señor y obedeció. Y podemos ver su ejemplo, si es posible. Que sea tu voluntad, Padre.
también nosotras veremos la redención, el plan y el amor de Dios en los momentos difíciles. Amén, amén, amén. Y es una promesa. Y en esas promesas podemos confiar. Amén. Yo sé que les he dado muchísima información, inspiración, ejemplos y todo eso durante las últimas 3 horas. Sí, muy bien. Y espero que no estén muy cansadas de mi voz. Pero lo que les quería dar eran muchas herramientas. El ejemplo de el ejemplo de Ruth y Noemí como hermanas Rosa de Hierro. La sabiduría de Eclesiastés, como esos aguijones, ese hierro afilando a hierro a través de las palabras de sabiduría. Y el ejemplo de Esther con tips prácticos de cómo manejar las situaciones difíciles. Pero no solas. Jamás solas. Primero con Dios y segundo con nuestras hermanas en Él. Porque esa es la bendición que nos ha dado. Y me ofrezco como para ayudarles con todo ese tipo de recursos. Sea a través de lo que hemos hablado hoy, sea a través de otros recursos disponibles por la página web. Y les recuerdo, y para quienes no estuvieron, para las otras clases, que estas clases están siendo grabadas y estarán disponibles para volver a ver, porque somos olvidadizas y quería recordarte de algún punto u otro. Segundo, para compartir con otras, porque si se quedan nada más con nosotras mismas, ¿de qué nos vale? Es como que escondes. Exactamente. Y no queremos hacer eso. Y tercero, para seguir buscando otros recursos y creciendo más y más y transformándonos más y más en la imagen del Hijo. ¿Ok? Entonces, les menciono la página web para que puedan ver y seguir con todos esos recursos. Y cualquier cosa, estoy a la orden para seguir equipándoles, para seguir animándoles. Está también lo que quería decir, ¿se acuerdan que en la página web recursos gratis, está el estudio Epétalo de Ruth y Noemí como hermanas Rosa de Hierro? Pueden bajar ese estudio y unirse con otra para profundizar otra vez y hasta con otra perspectiva de lo que presentamos hoy, la relación entre ellas. Y ver el ejemplo de ellas como ejemplo para ustedes dos como hermanas Rosa de Hierro. Pero no tienen que ser solo dos, puede ser hasta un grupo más grande. Nos quedan 2 minutos oficiales en la clase. Entonces quiero abrirlo a preguntas u otras cosas que tienen, porque quiero que sea muy personal y muy práctico todo lo que hemos hablado. Yo sí tengo una pregunta acerca de que no se menciona la palabra Dios en el libro de Ruth. Perdón, de Esther. En el libro de Esther no se menciona la palabra Dios. Sí. Pero se ha mencionado que ella oró y le pidió a Dios todo el tiempo por lo que le estaba pasando. Se dice que oró y ayunó. No dice que oró a Dios. Y eso es lo que es interesante. No menciona el nombre de Dios, aunque está implícito. Pero no da un ejemplo específico cómo lo hizo. Nomás dice oró y ayunó. Exacto. Eso es lo que dice nomás. No. Por eso te di como tarea leer los 10 capítulos de Esther. Pero por eso también, ustedes si van por la página web o si van por la página de Facebook, Ministerio de Hermanas Rosa de Hierro, todo eso termina comunicándose conmigo. Entonces, me encantaría que tú, Marta, así tú lees ahí Esther y después me manda un mensaje. Mira lo que descubrí, hermana. Pero no solo compártelo conmigo, comparte con otras también. Ok. Sí, va a decir, hermana. Ahí lo que se puede ver es la misericordia de Dios. También. Amén. En ese libro. Amén. Yo lo leí 4 veces porque no encontraba la palabra Dios. Y me asusté. Pero porque está en la Biblia si no menciona a Dios. Yo lo vuelvo a leer y lo volví a leer, lo marcaba y todo, y nada, no lo encontraba. Pero entonces descubrí que en la obediencia de Esther, ahí estaba Dios. Dios está ahí En todo, en muchos aspectos de la historia, aunque no se menciona por nombre. Y eso es lo maravilloso también de lo que estamos hablando, que muchas veces en lo difícil sentimos o caemos en esa mentira, como estamos hablando, caemos en la mentira de que Dios no está ahí presente.
Pero recordamos, así, reconocemos esa mentira de que Dios no está presente. Recordamos la verdad de que no, Dios sí está presente, sí está actuando. Y lo recordamos más aún por toda la verdad de la Escritura que nos confirman esa verdad. Entonces, por eso, así, ese cuadro de mentira, verdad, que hablamos en la primera clase, por eso también es un recurso para cualquier mentira que se nos presenta. Porque aunque por nombre no aparece, está metido, pero con todo aspecto, todo versículo así está tan que ni se puede sacar a Dios de la Ese historia. también puede ser un plan de Dios. Que Amén. nosotros escudriñemos allí. Sí, a ver a dónde lo encontramos. como que Dios quiere que escudriñemos la Escritura. Sí. Una pregunta más antes de que la cerremos oficialmente. Quería unas buenas tardes, hermanas. Disculpa que llegamos bien tarde, pero quería presentarles a María Isabel, que viene de Cusco, Perú. Que viene Su esposo es anciano de la congregación ahí. Están un día de visita acá y entonces. Qué bueno, bienvenida. Muchas gracias. Me alegra mucho estar con ustedes. Amén. 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 Pues que Dios les bendiga. Voy